México. Le agradezco mucho al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, blanco de los ataques fachos, el terror de los pseudointelectuales en México, fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura que llegue para dejar la víbora chillando. Mi querido Ricardo Sevilla, gracias por tu paciencia. ¿Cómo estás, mi querido Richard? Muy bien, mi querido Vicente, público memorioso, ansioso de hablar, por favor, de Adal Ramones, ¿no? Porque yo estuve investigando cuál habría sido el escritor que dice este señor, que es un escritor famosísimo, argentino, y yo debo decir que tengo todo un gabinete, toda esa parte que usted está viendo ahí abajo es de escritores argentinos y escritoras argentinas. No voy a hablar de las escritoras argentinas, que son muchas y súper potentes y pujantes, no, porque este señor dice que es de uno de los grandes escritores argentinos, y yo no conozco un escritor argentino que no haya leído en esta época, que haya escrito una barbaridad semejante como la que dice este pelmazo que escribió. Y yo le quiero preguntar a Adal Ramones, porque seguramente tendrá sus orejas por aquí, ¿quién demonios es ese escritor tan importante argentino que le fue a decir que a Joaquín López Dóriga que le había comprado esa obra de teatro? No hay ningún escritor en este momento, al menos prestigioso en Argentina, o por lo menos que se respete, que hayan hecho negocios con este enano intelectual, con este pelmazo, con este cretino. Hay una campaña terrible a favor de Xóchitl Gálvez que no levanta para nada está levantando. Entonces precisamente hace justamente pues este circo, un circo. Imagínate, ¿qué circo va a ser? Que se ponen de acuerdo estos personajes, Adal Ramones, Joaquín López Dóriga, y dice, oye, ¿puedo hablar de lo que sea? Sí, puedes hablar de lo que sea. Entonces, adelante. Bueno, casualmente se me ocurrió hablar de Xóchitl Gálvez. Esta es una tomada de pelo, este es un gracejo, y por supuesto que este señor está ahí pagado porque no da paso sin guarache, sin que le paguen dinero. Entonces, pues ahí tenemos toda esta desesperación por tratar de levantar a Xóchitl Gálvez. No lo van a conseguir. Xóchitl Gálvez no piensa, no lee, como dice mi querido Toño. Pues Adal Ramones no ha abierto un libro, yo también lo creo de esa manera. ¿Acaso los que le han escrito los escritores fantasma, valga la redundancia, a su amigo Jordi Rosado? Pero de ahí en fuera no han leído absolutamente nada. Pero ahí sus voceros, ahí la desesperación de la derecha, mi querido Vicente. Estoy muy bien. Larga respuesta. Oye, pero vemos a Adal Ramones, vemos a esta actriz, ¿cómo se llama? Laura Zapata, vemos a Eugenio Derbez, vemos a Denise Dresser desde diferentes trincheras, y luego vemos a Beatriz Pajés con esta portada en la revista Siempre. Estaba viendo que José Alfonso Suárez del Real ha regresado su estatua, galardón, Pajés Yergo, junto con una carta de protesta, José Alfonso Suárez del Real, ante esto. Y bueno, yo quiero escuchar tus opiniones. Nosotros desde la semana pasada, cuando nos enteramos, nos dimos cuenta de esto, pues exhibimos y repudiamos esto que ya raya no, que iba a decir grosería, pero lo que le sigue, Ricardo Sevilla. Sí, ya, estos personajes lanzaron toda la historia, porque tenían una historia con sus altibajos, pero tenían una historia interesante en algunas partes, y la decidieron lanzar toda por la borda. Ese medio de comunicación, hay que decirlo, que nació con el apoyo del PRI y ha trabajado con él y para él. Ahora sí se vuela la barda. A la directora de esa revista, de ese pasquín, Beatriz Pajés, no le importó que pues esa revista, ese medio se convirtiera en un libelo fascistoide y racista. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que haber en la cabeza de una persona, en este caso en la cabeza de Beatriz, para fomentar el racismo y para sostener en esta época la superioridad, o en este caso la inferioridad, de un grupo étnico en un medio de comunicación? ¿Qué tiene que haber? Y yo creo que tiene que haber mezquindad, mediocridad
y desesperación. Los está animando, Vicente, la desesperación por apoyar a Xóchitl Gálvez, pero en este caso diría la frase cinematográfica: no me ayudes, compadre. Esta revista en pleno siglo XXI decide convertirse en un medio de difusión asquerosamente retrógrada, porque no solamente es el racismo, es el clasismo, es que se convierte en algo retrógrada porque, mire usted, promueve mecanismos y sistemas de persecución, o en este caso de exclusión, y los promueve en ese medio de comunicación, y eso es absolutamente repulsivo y nos hace ver que Beatriz Pajés no lee o no recuerda nada, o tal vez ambas cosas, porque tal vez la dueña de siempre, ignorante que es, ya se ve, ignora que desde diciembre del 65, de 1965, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas realizó una convención, Vicente, una convención para que se eliminara de todas las formas la discriminación racial, y se aprobó. Es decir, eso ya no tendría por qué existir en ningún lugar y mucho menos en un medio de comunicación. Y eso me recuerda que la derecha, como reza un título de un libro de Humberto Eco, va de la estupidez a la locura. No, no se puede seguir fomentando ni buscando acólitos o seguidores para promover una actitud etnocéntrica, que es lo que está promoviendo Pasquín. ¿Qué busca este semanario o qué buscaba? Desde luego inocular miedo en la población. ¿Por qué? Bueno, porque ellos dicen, es que Claudia es judía, ergo es malvada, es como Krause, es como Cuauhtémoc Margolis. No, no se puede pensar en blanco y negro, y eso es lo que están haciendo estos pelmazos. No se puede creer que porque se es católico, entonces se está avalando la pederastia de los legionarios de Cristo. Esta es una tontería absoluta. Lo que ellos quieren es que la población piense en blanco y negro. Yo no me asocio ni voto por musulmanes, por católicos, por judíos, por indígenas, porque simple y sencillamente no los tolero. Esto, además de ser intolerante, de ser abyecto, es discriminación racial. ¿Y quién imaginaría, Vicente, que en algún momento en las páginas de esa revista, porque fue una revista incluso impresa, creo que ya ni siquiera se imprime, o no lo sé, francamente, porque no la leo, pero en algún momento ahí en esa revista colaboraron nada más ni nada menos que Jorge Ibargüengoitia, el propio Carlos Fuentes, el gran José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis estuvo ahí, se lo llevó precisamente Fernando Benítez, que era un intelectual hecho y derecho. Sí, tuvieron una línea, por supuesto, priista, pero se fueron alejando, y bueno, eran otras épocas, Vicente, donde las manifestaciones intelectuales no tenían absolutamente nada que ver con el clasismo, con el racismo. Al contrario, en su momento fueron propuestas vanguardistas, propuestas emergentes. Ahí mismo es donde nace la crónica, la crítica que hacía el propio Carlos Monsiváis. Yo creo que si ellos vivieran, se estarían retorciendo en su tumba. Han echado por la borda esa tradición que tenían, que se amparaba en la cultura en México, como se llamaba ese suplemento cultural. Ahí es donde incluso se publica por primera vez la columna de Carlos Monsiváis, que después va a dar a un libro que se llama Por mi madre, Bohemios. Entonces es lamentabilísimo que estos personajes, en este caso avalados por Beatriz Pajés, hayan lanzado por la borda el último resquicio de respeto que se tenía por ahí en ciertos sectores. Mira que utilizar ahí símbolos fascistoides que acompañan a esta publicación es completamente terrible. Se ve, y Beatriz Pajés puede decir lo contrario, que no trataba de ofender, que no trataba de ser racista, pero se ve perfectamente la silueta de Claudia Sheinbaum con este listón, con suásticas. Entonces es un asunto que se tiene que condenar. A mí me alegra muchísimo que incluso algunos personajes
de la derecha no hayan dejado pasar esto y se hayan dado la mano con este desplegado que salió. Los propios integrantes del partido Morena así lo hicieron, y bueno, es un absoluto asco. Este Pasquín, yo creo que ha firmado su acta de defunción, mi querido Vicente. Sí, y estaba revisando que en sus redes sociales la doctora Claudia Sheinbaum sí admite que Beatriz Pajés se pasó. De hecho, quiero ver si ya tenemos el video, se lo he enviado a don David. Es un video que publica precisamente la doctora Claudia Sheinbaum acompañada de su esposo en estos recorridos. Le tocó llegar a Huamantla, en Tlaxcala, y esto fue lo que dijo precisamente en el automóvil la doctora Claudia Sheinbaum sobre este tema, Ricardo. Hola, muy buenos días. Hoy salimos de la Ciudad de México. Vine con Jesús. Estamos llegando a Huamantla, en Tlaxcala. Aquí vamos a tener una asamblea, un evento. Y después vamos a ir con artesanos. Regresamos y en la tarde vamos a asistir a la presentación del libro de Paco Taibo, ahí en la Alameda, el libro que traemos aquí, Los alegres muchachos de la lucha de clases, las batallas de una generación que formaron el presente. Es un libro autobiográfico y al mismo tiempo de los movimientos sociales en México durante un periodo. Esa es nuestra agenda del día de hoy. Y quiero comentarles de una portada que salió en la revista Siempre. De aquel Siempre, cuando surgió esta revista, yo recuerdo que la recibía en mi casa. No era tan mala. No. Yo la leía en la peluquería. Bueno, yo la recibí en casa de mis papás y ahí escribía Monsiváis. Estoy hablando hace mucho tiempo. A la que ahora dirige Beatriz Pajés. Es realmente una cosa impresionante. Y hay una portada que es infame. Y agradezco porque hoy sale un desplegado en 2 periódicos nacionales. De diversas personas, algunas que ni siquiera están de acuerdo con el movimiento, pero que sí se pasó esta señora con esta revista, con esta portada de la revista que lleva suásticas, que es el símbolo nazi. Una cosa de mal gusto, pero que tampoco hay que dejar pasar, porque la derecha recalcitrante que usa la discriminación, el odio, así son. Bueno, miren, les voy a enseñar qué bonito es Huamantla. Bueno, pues ahí están las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum en torno a este tema que estamos abordando con el maestro Ricardo Sevilla. Y también quiero decir una cosa, mi querido Ricardo, que en la desesperación, que es la misma desesperación, odio que lleva Beatriz Pajés a esta portada, han movido desde este sector artístico que odia al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo de la muerte y funerales de la mamá de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. La señora ha fallecido y me impresiona la forma en que estos artistas, entre comillas artistas, anti-AMLO, estén usando la muerte de una señora que nada tiene que ver con lo que hace su hijo o sus nietos para el golpeteo político. Ya decía yo que salió el saco de pus Javier Lozano
con la nota de Joaquín López Dóriga, decir, última hora, se anuncian cambios en la agenda de AMLO, mañana lunes, o sea, hoy, 11 de diciembre, toda vez que el presidente acudirá a las exequias de doña Consuelo Loera, madre del señor Guzmán Loera, los servicios funerarios tendrán lugar en domicilio conocido de Badiraguato. Y luego salió esta señora, Laura Zapata, con una fotografía que me confirma nuestro jefe de información, Mario Toledo, es de los funerales del que fuera gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y dice, no, esto no puede ser cierto. Y ahora sale el pelón Gomis, miren nada más en dónde terminó todo, Héctor Suárez Gomis, hijo del gran Héctor Suárez, diciendo, Andrés, mi más sentido pésame, se murió tu jefa. ¿Qué es esto, querido Ricardo Sevilla? Pareciera que quedará para la anécdota, pero es mucho más. Y porque además están colgando de la muerte de un ser humano, de una persona. ¿Qué es esto, Ricardo? Es un acto absolutamente repulsivo, porque que yo sepa, nadie se ha metido nunca con la mamá de Héctor Suárez Gomis, no, incluso el propio Héctor Suárez, padre, no es culpable de tener como hijo o haber tenido como hijo a un imbécil como este. Nadie se ha metido con la mamá del saco de pus, porque las señoras no son responsables del camino que estos personajes han hecho, no son responsables. Entonces, esto me parece completamente asqueroso. Si estos personajes tienen pruebas de que la madre del Chapo Guzmán habría cometido delitos, entonces que las den a conocer, pero no, simple y sencillamente, pues se trata de una mamá que el hijo recorrió una ruta. No hay responsabilidad, por lo menos documentada, de la señora. En ese sentido, a mí me parece que estos personajes están siendo, como siempre son, absolutamente repulsivos, abyectos, sin argumentos, y entonces se les hace gracioso que un ser humano muera y, bueno, lanzar piedras, escupitajos a su tumba, a su ataúd, y a mí me parece eso denigrante para ellos, y que no se puede permitir, porque no se queda en una anécdota, sino, como efectivamente apuntas, va más allá, y los retrata de cuerpo completo. Es un cuerpo putrefacto, el cuerpo putrefacto de la intelectualidad de la derecha, que como nunca ha tenido argumentos, tiene que salir con este tipo de ironías, de sátiras descarnadas, en este caso burlarse de la muerte de un ser humano, de una señora que es mamá, que podría... se podrían hacer muchos señalamientos, pero los señalamientos se tienen que hacer siempre, en este caso y en este negocio y en esta profesión, con datos duros. La madre del saco de pus no es responsable de haber tenido un hijo tan imbécil, ni la madre de Vicente Fox, ni la madre del borracho Calderón, ni la madre del inepto Enrique Peña Nieto. Entonces, estos personajes es justamente lo que están haciendo. Entonces, no hay argumentos, hay ocurrencias, y bueno, se están desdibujando, pero al mismo tiempo están cayendo en el foso de la ignominia, Vicente. Así es, mi querido Ricardo, y bueno, entre otras cosas, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de una iniciativa para serruchar, si me permite la expresión, a instituciones independientes como el INAI, el corrupto INAI, y bueno, también el presidente confirma desde su trinchera y desde su visión que había pura rata en el periodo neoliberal, querido Ricardo Sevilla, que se dedicaba a saquear, a robar. En recompensa, los oligarcas les permitían robar también a los funcionarios y desde luego a los políticos. Bueno, hoy sabemos en el INAI que se les permitía irse a los tables y pagar con la American Express de la institución, pero bueno, entre eso, muchas cosas, querido Ricardo. Así es, ese es un tema muy interesante, porque se ha hablado mucho del periodo neoliberal y ha habido mucha discusión al respecto. Se dice, bueno, ¿por qué el presidente López Obrador dice que el periodo neoliberal comienza prácticamente de Miguel de la Madrid para acá?
¿por qué no se va con José López Portillo? ¿Por qué no se va con Echeverría, con Díaz Ordaz, etcétera? Bueno, es que esos personajes eran ladrones, pero no eran neoliberales. El modelo neoliberal inicia precisamente con Miguel de la Madrid, que empieza a vender las instituciones públicas. Antes todavía había una política social, se tiene que cuestionar muchísimo, desde luego, el gobierno de José López Portillo y de sus antecesores, desde luego que sí, pero había una política esencialmente social. Con Miguel de la Madrid eso se termina. Bueno, digamos que sin eufemismos y sin cuidar el lenguaje, había pura rata en ese periodo. Durante el periodo que va de Miguel de la Madrid, Hurtado hasta Enrique Peña Nieto, los políticos y funcionarios públicos, Vicentes, aliados con el empresariado, se dedicaban a saquear y a robar. Y en recompensa a su funesto desempeño, los oligarcas, como les llama bien el presidente López Obrador, le permitían también robar a los funcionarios y políticos de medio pelo. Era su recompensa. Y durante mucho tiempo, la gente lo recordará, se dijo que el presupuesto era dinero del gobierno. Incluso había varias frases que tal o cual funcionario estaba becado por el gobierno. Y no es así, nunca fue así. El presupuesto es dinero del pueblo de México, no es una beca para políticos ni para funcionarios públicos parásitos, es financiamiento público, y quienes lo manejan tienen que dar cuenta puntual de su administración y de su aplicación. No lo estaban haciendo hasta que llega este gobierno. En el periodo neoliberal, se sabe, estos señores estaban acostumbrados a utilizar los recursos nacionales sin dar cuenta ni de los montos de los ingresos ni de los gastos públicos, porque utilizaban el presupuesto para todo. El presupuesto lo utilizaban para repartir moches. Incluso lo dice el presidente López Obrador en la mañanera puntualmente. No sé si haya posibilidad de ver ese fragmento, mi querido don David. Si lo tiene, a ver si nos lo puede poner. Como se dedicaban a saquear, a robar, en recompensa, los oligarcas le permitían robar también a los funcionarios y desde luego a los políticos. Y se quedaban con el presupuesto. No solo se quedaban con bienes, con empresas, con minas, con los recursos naturales, que son de todos los mexicanos, sino también con el presupuesto, porque era lo que les permitía repartir los moches para poder sacar el presupuesto público y todas las leyes con unanimidad. No voy a dejar de recordar que en 3 años de Calderón, con Carstens, la eminencia Carstens, el presupuesto se aprobó por unanimidad. 3 años. ¿Cómo le hizo? Un mago. Un mago del mal, mi querido Vicente, porque efectivamente utilizaron el presupuesto para repartir moches a estos políticos de diferentes partidos políticos, para que justamente las leyes que eran lesivas al pueblo de México se aprobaran por unanimidad. Es decir, no había ni quien dijera nada, ni quien reclamara, ni quien chistara para alzar la mano y decir yo sí voto en contra del pueblo de México. Ahí está la famosa e histórica frase que fue la roqueseñal, cuando la llevó a cabo, y bueno, pues se aumentaron los impuestos a la población. Entonces ahí está la roqueseñal, muy sintomática de esa época,
de la época neoliberal, y bueno, esto es lo que ha cambiado sustancialmente en este gobierno. Cuando los ingresos son mayores que los gastos, la gente lo debería saber, existe un superávit público, y es decir, el gobierno cuenta con un ahorro, que es lo que ha hecho este gobierno, que se puede canalizar para incrementar la inversión y el consumo, pero eso es lo que ahora está informando este gobierno y que no se informaba de ninguna manera en el periodo neoliberal, y precisamente por eso están enojados. Dice el presidente López Obrador, y dice bien, sí queremos que regresen, pero lo que se robaron. Así es, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Por qué no cerramos, maestro, invitando a la audiencia de Sin Censura a que estén al pendiente en tu cuenta de X, a tus hilos que ponen a temblar a más de uno, y obviamente lo que tienes que aportar hoy a través de YouTube, querido maestro? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mi cuenta de YouTube, efectivamente, síganme en redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganme en Paralelo 24, síganme en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y miren este bonito árbol que lo fui a quitar al Patitas de Molcajete, está de su tamaño, entonces se lo quité, y bueno, le quedaba grande, Vicente. un chistorete ahí. Pórtate bien, No, Ricardo Sevilla. Perdón, a la aldea de los Playmóviles. ahí está, y le queda grande. Piensa que es un pino de los Alpes. Bueno, te mandamos un abrazo, Ricardo. Cuídate mucho. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.